Estamos con el hermano Freddy Bovarín. Él ha sido parte de todo el proceso que estamos viviendo en este momento y tiene algunas certezas que vamos a dialogar hoy día. Bienvenido, hermano. Este es el programa Taipi. Buen día, Frodo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo el equipo de Taipi y a través suyo para todo el país. Estamos en un momento algo conflictivo y parece que no estamos encontrando bien la razón. ¿Qué es aquello que es importante comprender en este momento político interesante? Algunos hablan solamente de la contradicción entre el MAS, pero ¿qué es aquello que es importante, hermano? Yo creo que estamos ante un fin de ciclo, ¿no? Y esto es importante comprenderlo. Creo que el modelo que nos ha propuesto en su momento el movimiento al socialismo ha llegado a su límite. Hay una encuesta bastante interesante que sacaba Diagnosis hace 2 semanas sobre economía, que decía que al igual que el modelo de ajuste estructural de los años 90, el modelo económico, social, productivo, comunitario ha llegado a su límite. Fundamentalmente por una razón: ya no es capaz de crear empleos de calidad. Tú sabes que antes todos los profesionales buscábamos trabajar en el Estado, porque el Estado es el que mejor pagaba. Pero hoy en día ya no hay esa estabilidad laboral, ¿no? Y hay una demanda de trabajo, de empleo que no está siendo de alguna manera sostenida, no está siendo resuelta por el Estado, porque evidentemente el Estado está en un momento de iliquidez, es decir, no tiene los recursos que tenía hace 5, hace 6 años, fundamentalmente porque ya no estamos exportando los volúmenes de gas que el país exportaba hace 5, hace 6 años. Es decir, el mismo presidente Arce ha declarado de que el gas se está acabando y de que no tenemos los recursos. Por eso existe esa desesperación de aprobar los créditos en la Asamblea Legislativa, porque la única fuente de captación de recursos, de dólares, son estos créditos que están llegando al país. ¿Cómo repercute esto en el pueblo, hermano? Bueno, yo siento de que el encarecimiento de los productos de la canasta familiar es algo que realmente está afectando al pueblo boliviano. Y esto tiene una vinculación directa con el tema de la escasez de dólares, ¿no? Es decir, que aquello que los importadores están comprando a precios más altos se lo indexan directamente al consumidor final, que en este caso es el pueblo. O sea, nosotros como compradores estamos pagando justamente esa diferencia en el mercado negro que existe entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Y esto evidentemente es un problema. Es un problema más aún cuando al presidente Arce lo hemos elegido no para que sea un líder de masas, no para que sea un líder carismático, no para que sea presidente del MAS. Los bolivianos, en su mayoría, hemos votado por el presidente Arce para que él gestione la economía. Por su capacidad de gestión económica. Para que él pueda resolver la crisis económica. Pero a día de hoy lo vemos más preocupado en otro tipo de tareas que no hacen a la razón central por la cual lo hemos elegido. Y según tu análisis, hermano, estamos parece que en un camino sin salida, hermano, peleándonos entre sectores y no sabemos muy bien qué es aquello, ¿no? ¿Cuál sería, desde tu análisis, hermano, una vía, un camino por donde ir, una salida a este momento un poco oscuro dentro de la política boliviana? Bueno, yo siento que más que en ningún otro momento de la historia, las organizaciones sociales tienen una gran responsabilidad para el país. Y lo digo esto porque tú analizas fríamente y dices, ¿qué es Evo Morales sin las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba? Es un ciudadano de a pie, es un ciudadano más. Lo mismo sucede con el presidente Arce. ¿Qué es él sin el apoyo del Pacto de Unidad? Es un ciudadano de a pie más. Entonces acá quienes tienen que entender que tienen la gran responsabilidad para con el país son nuestras organizaciones sociales. Ellos tienen que de alguna manera poner un fin a esta pelea interna y tratar de dar una solución que pueda de alguna manera dar atisbos de esperanza al país, al pueblo boliviano. Y en ese panorama, ¿las organizaciones sociales tendrán la madurez política para contrarrestar este momento? No lo sé. Yo creo que hace mucho la lucidez de su dirigencia, ¿no? De realmente entender cuál es el rol que les toca jugar y si ellos realmente están dispuestos a asumir ese rol de conducción.
porque todo movimiento necesita una dirección. Y en este momento esa dirección la debieran tomar nuestras organizaciones matrices a nivel nacional. Veremos si están a la altura de la historia, veremos si tienen esa capacidad de poder reconducir el proceso, porque si no es a través de las organizaciones, esto se convierte en un instrumento que lamentablemente ha sido utilizado por Evo Morales durante 14 años y ahora está siendo utilizado por el presidente Arce, pero ¿para qué? Para llegar al poder y para mantenerse en el poder. Ya ha dejado de ser ese instrumento que velaba por los intereses de las grandes mayorías populares nacionales, ha dejado de ser ese instrumento que venía a resolver los problemas comunes que teníamos los bolivianos, ha dejado de ser ese instrumento que es utilizado de alguna manera para crear derechos. Así es. Entonces, yo creo que por eso te digo que las organizaciones tienen esa gran responsabilidad, porque las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Sin embargo, ahorita parece que la política está vilipendiada, es decir, nadie quiere saber o meterse dentro de lo que es la correlación de poderes de la política. ¿Esto cómo lo vamos subsanando? Porque la política está contenida hasta en el precio del pan. Es correcto, o sea, la política es muy importante en el quehacer cotidiano de todos los bolivianos y las bolivianas. Es muy importante para el pueblo porque la política tiene que ver con el precio del pan, tiene que ver con el precio de la luz, tiene que ver con el precio del agua. La política tiene que ver con el precio del pasaje con el cual nos transportamos. Tenemos que asumir conciencia de que tenemos que involucrarnos, porque de ese involucramiento y de esa participación seguro van a emerger propuestas, van a emerger ideas, y creo que eso le va a hacer bien al país. Por eso yo decía en algún momento, este Congreso del MAS, antes de ser democrático, debiera ser isocrático. Y la isocracia es la relación entre iguales, donde no hay jerarquías, uno no está por encima del otro, todos estamos sentados en la misma mesa y todos tenemos el mismo peso y el mismo poder de decisión. Y nuestras ideas valen lo mismo que valen las ideas del presidente o las ideas del vicepresidente, y eso tiene que prevalecer en este tipo de congresos. Y ahí aparecen nuevos actores. Correcto. Podemos hablar de los jóvenes que reclaman también un momento en este panorama político, un espacio, un pequeño tino de voz, unas pequeñas perspectivas que podrían refrescar la política boliviana. Totalmente. Mira, yo lo que veo es que hay una vieja izquierda que ha envejecido mal y que en este momento está en una pugna que podríamos retrotraernos a la época del neoliberalismo y encontramos que por las mismas razones el MNR se ha desintegrado, por esas pugnas mezquinas, esa pelea de egos, los intereses personales que se anteponen a los intereses colectivos y que no te permiten ceder en un momento de crisis para pensar en el conjunto, para pensar en los demás. Por eso yo decía, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Así es. No puedes tú pretender seguir haciendo lo mismo y pensar que las cosas van a cambiar. Entonces, el proceso de cambio se ha estancado. ¿Por qué? Porque hemos dejado de pensar diferente. Hemos empezado a asumir un pensamiento hegemónico, único, que alenta el culto al individualismo, el culto a la personalidad, y eso es lo que ha destruido el movimiento al socialismo. Eso es lo que ha hecho que implosionen los cimientos del proceso. Y eso es algo peligroso. Y eso es... Por eso te decía que las organizaciones tienen esa responsabilidad, ese rol. Ellos pueden reconducir este proceso si tienen esa lucidez, pero si no la tienen, van a seguirle haciendo eco y van a construir otro líder intocable y van a empezar nuevamente con ese culto a la personalidad que nos ha traído a este punto. En una perspectiva de una elección presidencial es catastrófico. Totalmente. Para ir cerrando la entrevista, querido hermano, como politólogo, a veces le exigimos algo, una certeza pequeña para el 2025. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que el 2025 la política se va a resetear. Creo que vamos a entrar a un nuevo modelo económico, vamos a entrar a un nuevo sistema de partidos, un nuevo proceso político para los próximos 20 años. Creo que el pueblo
y las organizaciones sociales tienen una gran responsabilidad y tienen que asumir este rol con conciencia. Entender que tenemos que despojarnos de nuestros intereses particulares, individuales, de ese egoísmo que muchas veces hace de que en lugar de pensar en el colectivo, en el conjunto y trascender al tiempo, estemos metidos en peleas mezquinas que no nos llevan a ningún lado y que están confrontando a la familia boliviana. Gracias, hermano. Aruski pase que en la casa Kipunere Quispawa. Tendríamos que necesariamente dialogar en política. Unos momentos y volvemos. Eso. Allá, hermano.